José estaba ya llevando 2 años olvidado en la cárcel. Ninguna señal, ninguna explicación, ninguna respuesta. Pero mientras José parecía olvidado en esta tierra, el Eterno, el cielo estaba preparando el momento. Hay momentos en la vida en los que parece que todo está detenido. El tiempo pasa, las promesas tal vez vemos que no se cumplen, las puertas no se abren y ahí el silencio se vuelve pesado. José estaba ya llevando 2 años olvidado en la cárcel. Ninguna señal, ninguna explicación, ninguna respuesta. Pero mientras José parecía olvidado en esta tierra, el Eterno, el cielo estaba preparando el momento. Y cuando la Torá vemos que llega este momento y dice Miketz, no está diciendo algo muy lejano de lo que estamos hablando, sino algo muy preciso. Cuando el tiempo del Eterno se cumple, cuando el tiempo se cumple, eso significa Miketz, cuando el tiempo se cumple, no antes, no después, exactamente cuando el Eterno decide hablar. Y, amados, lo sorprendente de esto es esto, que Elohim Dios no habló primero a José en todo esto, en toda esta circunstancia. Habló al faraón, al hombre que era más poderoso de Egipto en ese momento, a través de un sueño que realmente nadie podía entender. Y hoy vamos a descubrir algo muy profundo, que cuando Elohim Dios habla, Él no solo revela el futuro, revela propósito, expone el corazón y exige una respuesta. Y en esta parasha, en esta porción, veremos cómo José y Joseph no solo interpreta un sueño, sino que manifiesta realmente una sabiduría que no viene de este mundo. Una sabiduría que la escritura identifica de manera clara y también el apóstol Pablo habla sobre esto y la define de esta manera. Yeshua, poder de Elohim, de Dios y sabiduría de Elohim. Y con esto, con esta introducción, vamos a preparar nuestros corazones para que podamos recibir y entender lo que el Eterno tiene preparado para nosotros en este tiempo. Vamos a empezar con hablando sobre cuando el Eterno habla en el silencio. Por esto, hoy vamos a caminar juntos por esta porción de Miqués y vamos a entender por qué el silencio no es abandono. ¿Por qué el silencio no es abandono y por qué los sueños realmente no son casuales? Porque de hecho, esto es lo que vamos a ver, que los sueños no son casuales y por qué la verdadera sabiduría no consiste realmente solo en saber, sino en conocer el corazón del Eterno. Y vamos a empezar hablando sobre este momento desde este momento de Miqués, cuando el tiempo del Eterno se está cumpliendo, cuando finalmente llega el cumplimiento del tiempo del Eterno. Y de hecho la parashá inicia propio con esto y me pareció muy interesante esta parte porque empieza propio cuando el tiempo se cumple, o sea, la división también del tema me pareció muy interesante porque eso, nos quedamos en un momento pues de suspense, ¿no? Por decir así. Y empieza cuando se acabó.
cioè cuando este tiempo se acabó. Y en esto podemos entender algo que yo creo que es importante verlo, porque todo sufrimiento, amado, amada, se acaba. A un cierto momento, todo sufrimiento se acaba. Hay que entender esto porque muchos piensan, pues, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a terminar todo? Pero sí, va a llegar el momento que tu prueba, tu dificultad se va a terminar, va a acabar. Hay que confiar en el Eterno porque el Eterno tiene un tiempo, un tiempo. Y perdón, ya creo que ya está todo en orden, entonces vamos a poder continuar en tranquilidad porque había no, algunas cosas ahí que tenía que arreglar. Entonces, vemos que la parashá que comienza con esta palabra también no es casualidad por otros motivos. ¿Por qué? Porque en hebreo, Miqué significa al cabo de, cuando algo llega a su término y cuando un ciclo se completa. Entonces, hay momentos en que el Eterno hace una promesa, como en caso de Abraham también y otros que vemos, y hay un momento de espera y en esta espera hay momentos de silencio también. Y no es fácil cuando llegan estos momentos de silencios, pero hay que confiar en el Eterno. Por esto estamos viendo estas historias, están escritas para cada uno de nosotros, para que podamos entender los planes del Eterno, para que entendamos que en el silencio Dios está obrando. Hay que confiar en Él porque Él está obrando en tu vida. Ahora tal vez no lo ves, pero confía en Él porque Él está obrando. Y durante 2 años completos el copero se olvidó de José y humanamente ese olvido parece injusto, cruel y innecesario. Pero espiritualmente ese silencio fue protección y preparación. Y porque si José hubiera salido antes, no habría estado preparado, por ejemplo, no habría tenido autoridad espiritual, no habría tenido discernimiento de los tiempos o también no habría manifestado la sabiduría que el Eterno quería revelar. El retraso, amado, amada, no es castigo. El retraso es alineación. El silencio no significa ausencia. El silencio del Eterno no significa ausencia. Uno de los errores más comunes en la vida espiritual es interpretar el silencio del Eterno como abandono. Pero vemos que la porción que estamos viendo nos enseña propio el contrario de todo esto. Cuando el cielo guarda silencio, el propósito del Eterno sigue avanzando. Y mientras José estaba encerrado, su carácter en este tiempo estaba formado, su orgullo también estaba siendo quebrado, su dependencia del Eterno se está profundizando y su identidad estaba siendo afirmada. Por esto, Miqués nos revela un principio que es clave en todo esto. Adonai nunca llega tarde. Eso es algo que tenemos que dárnoslos bien, bien firme en nuestro corazón, porque cuando hay este momento de espera, nos sentimos abandonados, rechazados. Algunos se sienten de esta manera, pero tenemos que alejar estos pensamientos de nuestra vida, de nuestra mente, porque si conocemos al Eterno, Él dice, nunca yo te abandono. Nunca. Imagínense, el Eterno no nos abandonó antes de conocerlo. Cuando vivíamos en pecado, lejos de Él, haciendo nuestras cosas, nuestras vidas, cuando no pensábamos en Él, Él no nos abandonó, Él estuvo cerca de nosotros. Ahora como hijos
¿Por qué el Eterno abandonaría? No, porque su palabra en la Biblia, en la Escritura lo dice muy claro, que el Eterno no abandona, aunque madre, padre abandonan, el Eterno no abandona. El Eterno no te ha abandonado, aunque no te está hablando. Y Miqués, esta porción y también esta palabra de Miqués en hebreo nos revela un principio clave, que Adonai nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Si pensamos en Yeshua, dice que Yeshua vino al cumplimiento de los tiempos, no antes y ni después, al cumplimiento de los tiempos. Ha tenido que esperar que todo se organice. Yo antes pensaba, por ejemplo, sí, tal vez porque, no sé, Roma, viniendo Roma, se preparaban los caminos. Esto sí también, pero es porque el tiempo tenía que prepararse. Los corazones, la circunstancia, la historia, todo tenía que ser pronto preparado para que Yeshua llegara. Y aquí vemos lo mismo. Aquí vemos lo mismo. El tiempo tenía que prepararse. Y por esto el tiempo de el Eterno no responde a la ansiedad humana. Por esto muchas veces nos sentimos con ansiedad y pensamos que el Eterno, ¿por qué no ve nuestra ansiedad? ¿Por qué? Porque Él se importa. Déjame pasar este término, por favor, para que podamos entender que por esto, porque no lo entendemos y no conocemos, y no digo porque yo lo conozco en la profundidad, pero cada uno de nosotros hemos tenido experiencias con Él y hemos aprendido a conocerlo. Y entendemos que el Eterno no siempre mira lo que nosotros sufrimos ahí en ese momento para salvarnos del sufrimiento, sino que Él mira más que nada el tratamiento que este sufrimiento está haciendo en nosotros, la transformación. Hay momentos cuando los procesos son para hacer tikkun. Los procesos son para los errores de otro, como vemos en José, las decisiones, las consecuencias de ciertas cosas que están sucediendo, o que el Eterno está permitiendo porque por el corazón malo del hombre, por pensamientos malos, es cierto, pero en el mismo tiempo, el Eterno tiene el control. El Eterno nunca pierde el control de la circunstancia y a Él le importa. Y aún así, es que a veces cuando nos enfocamos tanto en el problema, en la circunstancia, tal vez pensamos en el abandono, en el rechazo, tantas cosas, no vemos y no experimentamos la presencia del Eterno porque Él nunca se ha ido de ahí. Y yo le puedo decir, yo creo que como yo, otros, bueno, hay testimonio de esto y creo que muchos de nosotros que están aquí presentes pueden decir esto, que en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando hemos sentido más fuerte su presencia, cuando su presencia nos ha guiado de una manera sobrenatural, cuando las cosas se han hecho más difíciles y más difíciles se han hecho, hemos vivido milagros, hemos visto cielo abierto, hemos visto la mano del Eterno obrando, porque así es Él. Así es Él. Y como lo vamos a ver más adelante, más estaba esta esclavitud, más el Eterno estaba con ellos, más buscaban de eliminarlos, más se multiplicaban. Y en eso se mostraba la mano poderosa del Eterno con su pueblo. Y aquí también vemos esto. Entonces, si alguien dice, ¿por qué no ves mi ansiedad por salir de esta circunstancia? Porque el Eterno está viendo lo que la prueba, lo que la dificultad está haciendo dentro de ti. Es más, déjame pasar esto, pero es que yo creo que es más importante para el Eterno lo que está creando, porque lo que está creando en nosotros es para la eternidad, para lo eterno. Y esto es lo importante.
que seamos transformados para lo eterno. Y José no podía acelerar su salida, no podía negociar su liberación tampoco, no podía forzar realmente el proceso. El eterno estaba esperando algo específico, el momento exacto en que la necesidad del mundo coincidiera con el siervo preparado. Esto es lo que vemos también en Yeshua, porque más adelante vamos a hablar hablaremos de esta conexión con Yeshua, de José, de la vida de José. Y entonces en esto podemos ver que el Eterno estaba preparando, estaba esperando la necesidad del mundo que coincidiera con la venida de Yeshua. Y en este caso de José, de Joseph, Faraón tuvo sueños cuando José estaba listo, no antes, no después. Y esto nos enseña que muchas veces el problema no es que Elohim no responda, el problema es que nosotros queremos respuestas fuera del tiempo correcto. Aquí nos está preguntando cuál es el tema. El tema es la vida de José. Estamos hablando sobre la parashá Miketz, cuando llega el tiempo, ¿no? Con esta porción de la Torah. El tema es sobre también, podemos decir, este de silencio del Eterno. ¿Qué hacer? ¿Y por qué está este silencio del Eterno? Y cómo este silencio es bueno y lo vamos a ver. Que en el silencio el Eterno está obrando, no es ausencia, no es abandono, sino que Él está haciendo su obra ahí en este silencio que a nosotros parece silencio. Y aquí la fe madura aprende a esperar sin amargarse. De hecho, el cumplimiento del tiempo revela propósito y no solo liberación. Porque José no sale de la cárcel solo para ser libre, sale para cumplir una misión. El objetivo del Eterno no era liberar a José del sufrimiento realmente, sino que esto también claramente porque lo ama y porque llega el momento cuando el sufrimiento se acaba, como le estaba diciendo, pero no solamente para esto, sino posicionarlo para preservar la vida de muchos. Y aquí aparece una enseñanza que es profunda para nosotros, que no todo lo que vivimos tiene como fin nuestro alivio. Algunas etapas existen para prepararnos para servir a otros. Y Miqués marca el momento en que el propósito se vuelve visible. Exactamente, este momento, Miqués, cuando al cabo de... Y tal vez tú estás viviendo un tiempo de espera, un tiempo donde las puertas no se abren, las respuestas no llegan, tal vez las promesas parecen suspendidas y que no se cumplen, pero esta porción te recuerda hoy algo esencial, que si el tiempo no se ha cumplido, no es castigo, es preparación. Por esto, amado, amada, no te adelantes. Vimos lo que pasó con Abraham y Sara, porque se adelantaron, porque querían hacer a su manera, de alguna manera ayudar el cumplimiento, en el cumplimiento de la promesa. Y no te frustres, no te compares. El mismo, el eterno que estableció el tiempo para José, ha establecido el tiempo para ti también. Y ahora bien, que hemos visto todo esto, cuando el tiempo se cumple, vemos que Elohim Dios habla. Y lo sorprendente de esto es que no siempre habla primero a sus siervos, sino a veces al mundo para revelar quién es Él. Vemos que quiere mostrar quién es Él y qué quiere revelar en todo esto, que Él tiene
para revelar en este caso, por ejemplo, que José tenía su espíritu, para revelar algo de él, que el Eterno estaba con él, que Adonai estaba con él, para revelar que él es el que da sabiduría, como vamos a ver. Por esto, eso es exactamente lo que sucede a continuación. Por esto vamos a hablar sobre estos sueños del faraón, cuando el Eterno habla incluso a quien no lo conocen. Cuando el tiempo se cumple, Miquets, Elohim Dios habla, pero lo hace de una manera que rompe nuestros esquemas religiosos. No habla primero a José, a Joseph, el justo, el fiel, el siervo probado. Habla al faraón, que era un rey pagano, el hombre que no camina realmente con Adonai. Y esto nos enseña algo fundamental, que Elohim, Dios, es soberano y puede usar cualquier instrumento para cumplir su propósito. Los sueños del faraón no son producto de su consciente, sí, ni simples imágenes simbólicas realmente. Porque de hecho la Torah deja claro que son una revelación divina, porque los dos sueños son un mismo mensaje. El problema no era el sueño realmente. El problema era que nadie podía entenderlo. Y todo esto tiene un sentido. ¿Por qué? Porque en esto vamos a ver algunas cosas que son importantes, que la revelación sin interpretación produce angustia. De hecho, el texto nos dice que el espíritu del faraón estaba turbado. Tenía revelación, pero no entendimiento. Tenía información, pero no dirección. Y aquí aparece una distinción clave, que Elohim, Dios, puede revelar algo, pero su espíritu, solo su espíritu puede dar interpretación. Y por esto los magos, los sabios del Egipto fracasan. Tenían conocimiento, sí, técnicas, sí, tradición, experiencia, pero no tenían bina, que bina es discernimiento espiritual. Y este principio sigue vigente hoy. No toda revelación trae paz, shalom. Solo la revelación entendida conforme a la voluntad de Adonai que produce esta paz, esta shalom. Y lo vemos aquí. Y de hecho, Elohim habla al mundo para exaltar a sus siervos. Esto es otro punto que vemos aquí. El sueño del faraón no tenía como objetivo principal advertir a Egipto, tenía un objetivo mayor, sacar a José del lugar oculto y posicionarlo públicamente. De hecho, él creó, el Eterno, una necesidad para que José podía resolver. Entonces, cuando nadie tuvo respuesta, apareció el hombre preparado en lo secreto. Y esto nos revela un patrón espiritual, que primero viene la preparación silenciosa y luego la necesidad visible y finalmente después la manifestación del propósito. José no se presenta a sí mismo aquí. Es llamado cuando el sistema reconoce que realmente no tiene respuestas. Y otra cosa que vemos aquí es la humildad, que es la clave, esta clave que abre la puerta de la revelación. Cuando José es llevado delante del faraón, lo primero que hace no es demostrar capacidad, hace algo mucho más profundo. Dice, no está en mí. Elohim dará respuesta favorable. Y aquí vemos el corazón de un siervo del Eterno maduro. José no se apropia del don.
No usa la revelación para exaltarse y reconoce públicamente la fuente. Y este acto de humildad es lo que distingue realmente a José de los sabios de Egipto. Ellos hablan desde el ego, sí, y lo vemos, pero a comparación con José, José está hablando desde el temor de Adonai, temor al Eterno. Y hay aquí un principio espiritual que podemos aprender, que la verdadera autoridad espiritual nace cuando el hombre se hace a un lado y deja que el Eterno sea glorificado. Amados, vivimos en un tiempo donde hay muchos sueños, muchas visiones, muchas palabras, pero también mucha confusión. Y la palabra nos confronta exactamente con una pregunta que yo creo que es directa para cada uno de nosotros. ¿Estamos buscando revelación o estamos buscando entendimiento conforme al corazón del Eterno? ¿Por qué? Porque la revelación sin obediencia produce ansiedad. El conocimiento sin discernimiento produce orgullo, pero la revelación interpretada por el Espíritu del Eterno produce vida, libertad, porque donde hay el Espíritu del Eterno hay libertad. Entonces, Elohim sigue hablando hoy. La diferencia no está en si Él habla, sino en quién tiene oídos para entender. Y aquí con esto, con esta reflexión y esta pregunta que les dejé para que piensen en esto, para que se analicen cada uno de ustedes, llegamos al corazón del estudio, porque, y aquí quiero que veamos también por qué José sí pudo entender lo que nadie entendía. ¿Y por qué tuvo no solo interpretación, sino también estrategia? Y aquí, por esto, vamos a hablar sobre la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Cuando la revelación se convierte en dirección. Y aquí descubrimos también por qué, vamos a ver por qué José pudo hacer lo que nadie más pudo hacer, ni los sabios, ni los magos. Y no fue solo porque tenía un don, amados, fue porque había sido formado en una sabiduría completa y no fragmentada. De hecho, la Torah y toda la escritura distingue claramente tres niveles espirituales que hoy muchas veces se confunden. Por esto quiero que hablamos y reflexionamos sobre esto. Nos habla de la Jokmah, que es la sabiduría, de la Binah, que es entendimiento, discernimiento, y también de la Da'at en hebreo, que significa conocimiento profundo, relacional. José, vemos que no operó solo en uno de estos niveles, sino operó en los tres niveles, que aquí es la cosa más fuerte que podemos ver. Y por esto hablamos un poco de lo que es la sabiduría Jokmah, lo que es la Jokmah que viene traducida con sabiduría, que es saber, pero vemos que como José se movió en todo esto, saber no es suficiente, porque la Jokmah es el saber, la información, la capacidad intelectual, y los sabios de Egipto tenían Jokmah. Conocían símbolos, sueños, ciclos, astrología, tradición. Pero el problema es este. Se puede saber mucho y no entender nada realmente. O no entender, bueno, en este caso no entendieron nada, pero o no entender todo. Y hoy vivimos algo parecido porque hay mucha información, muchos estudios, muchas palabras, pero poca transformación. Porque la Jochma, sabiduría, esta sabiduría sin biná, que ahora vamos a hablar, que es este entender, el entendimiento, se queda en la superficie,
Por eso se necesita la Bina también. Y la Bina es discernir el tiempo y la intención. La Bina es la capacidad de conectar lo revelado con el propósito. Es discernir qué realmente quiere hacer el Eterno y cuándo. José no solo dijo, habrá 7 años de abundancia y 7 años de hambre, porque esta es la sabiduría que él ha recibido. Esto era la interpretación. José fue más allá. Joseph entendió el tiempo, la secuencia, la urgencia, la responsabilidad de todo esto. Binah es lo que hoy podemos decir que escasea, porque muchos reciben palabras, pero informaciones, pero no saben qué hacer con ellas. De hecho, el principio espiritual aquí es que la revelación que no se discierne se desperdicia. Y en todo esto necesitamos dad, que es en esta circunstancia también conocer el corazón del Eterno. Dad no es información, es relación, habla de relación, es conocer desde adentro. José conocía el corazón del Eterno porque había caminado con él en la casa del Padre, en el pozo, en la casa de Potifar, en el cárcel, en el olvido. Y este caminar formó algo que ningún estudio puede dar, sensibilidad espiritual, sensibilidad espiritual. Por esto José no entra en pánico, no se confunde, no improvisa, habla con autoridad, pero con temor, habla con claridad, pero con humildad. Dad es lo que realmente convierte a un intérprete en un guía. Es lo que ellos vieron, lo que Faraón vio. Y cuando la sabiduría se manifiesta, es este momento cuando no solamente se manifiesta en estrategia, porque hay algo aquí muy importante. José y Joseph no se queda en lo espiritual abstracto. La sabiduría del Eterno produce orden, estructura y esta previsión de poder ver las cosas, porque José propone administrar, almacenar, planificar, delegar, también gobernar, y esto nos rompe un mito espiritual, porque la fe madura no rechaza la organización, la produce. La espiritualidad que no se sabe, no se debe tampoco entender de esta manera, porque la espiritualidad que no se sabe administrar es, bueno, en el sentido de que cuando no sabemos administrar el futuro, esto no es bíblico. No tenemos que pensar al futuro y no tenemos que preocuparnos por el futuro de tener miedo, pero podemos prepararnos, porque es bíblico, lo vemos aquí en la vida de José. No es que, bueno, el Eterno va a proveer. Hay circunstancias en que el Eterno no lo está permitiendo y tiene sus razones por lo que no lo está permitiendo para prepararnos por ciertas cosas. Pero donde el Eterno lo está permitiendo, no podemos dejar ahí que pase todo y decir el Eterno proveerá. Hay que pensar, hay que organizar, hay que ver qué se tiene que hacer. Y aquí el punto en Yeshua del Mesías, yo creo que se vuelve claro porque la escritura declara que Yeshua es poder de Elohim y sabiduría de Dios. En Prima de Corintios 1:24. José manifestó sabiduría para preservar vida física y Yeshua manifiesta sabiduría para preservar vida eterna. José interpretó sueños, pero Yeshua revela el corazón del Padre. José dio esta estrategia para tiempos de crisis, pero Yeshua es la estrategia, por decir así, del cielo para la salvación
de cada uno de nosotros. Y todo esto, lo que vemos en José, apunta a él, a Yeshua. Y este punto nos confronta directamente. Por esto mi pregunta aquí es para cada uno de nosotros. ¿Estamos buscando saber o conocer? ¿Tenemos información o discernimiento? ¿Recibimos palabras o caminamos en relación? ¿Por qué? Porque Jokma, esta sabiduría que estábamos hablando, sin Binah, el entender, este conocimiento produce orgullo. Pero la Binah sin Da'at, que el Da'at es conocer el corazón del Eterno, Binah sin Da'at produce activismo. Y el Da'at, pero Da'at con Jochma y Binah, que todo junto, produce vida y propósito. Y esto lo vemos en José. El Eterno no solo quiere hablarnos, Él quiere que entendamos su corazón, porque Da'at es conocer el corazón del Eterno. Y ahora que ya vimos este panorama, entendemos por qué José pudo responder cuando nadie más pudo. Hay algo más profundo todavía, porque la diferencia no fue solo sabiduría, fue el espíritu, porque sin esto, pues claramente aquí no podemos hacer nada, porque el espíritu es el que distingue, porque no todos pueden interpretar lo que el Eterno revela. Y de hecho, aquí la parasha, la porción que estamos viendo, nos confronta con una verdad que sí es incómoda, que no todos los que escuchan una revelación pueden interpretarla correctamente. El faraón tuvo un sueño verdadero enviado por el Eterno. Los magos y los sabios de Egipto escucharon, sí, el relato, pero ninguno pudo dar respuesta. Y esto nos enseña que el problema no era la falta de información, sino la falta de un espíritu alineado con Adonai, con el Eterno. Y también lo que vemos aquí es que el don sin temor a Adonai produce confusión. Los sabios de Egipto tenían conocimiento, técnicas, experiencias, pero no tenían temor del Eterno. De hecho, la Torah es clara que el principio de la sabiduría es el temor de Adonai, porque sin temor el don se vuelve orgullo. La interpretación se puede volver subjetiva y la revelación también se distorsiona, porque interviene el pensamiento humano. Y humanamente podemos decir tantas cosas, podemos distorsionar realmente el significado. Y José, en cambio, vemos que no confía en su capacidad y hace una declaración pública. No está en mí. Elohim dará respuesta. Y este reconocimiento, amados, no lo debilita, lo autoriza espiritualmente. El Eterno revela su corazón a los que reconocen su autoridad. Este es un otro principio que podemos ver aquí, porque claramente el Eterno sí se da a conocer hasta un cierto punto a algunas personas, por ejemplo, para la salvación. Algunos lo conocen para la salvación, pero para llegar más en profundidad a conocerlo, para que Él se dé más en profundidad a conocer, pues implica obediencia, implica estar con Él, implica reconocer su autoridad también. Y José, vemos que no fue preparado para este momento en el palacio. Y hay propósitos diferentes, ¿no? Como me viene en mente Mosé. Mosé fue preparado en el palacio, pero Mosé tuvo otro percurso. José, que después él también tiene que pasar por un proceso, ¿no? De huir, de pasar años ahí lejos, estar con las ovejas, estar en silencio, él también, él tuvo su proceso. Y vemos que los procesos son diferentes. Y José vemos que no fue preparado en el palacio, fue preparado en el pozo, en la esclavitud, en la injusticia, en el cárcel.
Ahí se formó su espíritu. Ahí aprendió a escuchar. Ahí que fue el quebrantado y fue quebrantado su ego. Y por esto cuando llega el momento público, José no busca impresionar, busca obedecer. Y hay muchos que quieren el escenario, pero sin el proceso. Pero esta porción nos enseña que el discernimiento nace en el oculto. Por esto el espíritu viene formado en el secreto, no en el escenario. Y José, vemos aquí que no interpreta el sueño para asombrar al faraón, interpreta para preparar una nación. Vemos humildad en él. Y aquí vemos una diferencia que es clave porque hay revelaciones que inflan el ego y hay revelaciones que cargan responsabilidad. Y dependiendo del corazón del que recibe esta revelación. Y la interpretación verdadera siempre viene acompañada de un peso, el peso de cuidar vidas, administrar recursos y pensar en otros. Y Elohim no confía su revelación a quien no está dispuesto a cargar con su consecuencia. Y de hecho vivimos en un tiempo donde muchos hablan de revelación, pero pocos muestran discernimiento. Y esta porción nos pregunta a cada uno de nosotros. Hoy nos deja esta pregunta a cada uno de nosotros. ¿Queremos interpretar para destacar o para servir al propósito del Eterno? Porque el don sin carácter produce daño. Y pues sí, esto sí se vio y se ve. Yo creo que hemos visto nosotros también esto y lamentablemente es cierto. Y la revelación sin obediencia produce confusión, pero el espíritu sometido al Eterno produce vida. El Eterno hoy como hoy sigue revelando. La pregunta es, ¿qué espíritu estamos cultivando? ¿Qué espíritu estamos cultivando? Y una vez que José interpreta correctamente, no se quedan palabras todo esto, porque la verdadera revelación siempre demanda acción sabia. Por esto vamos a ver esta estrategia divina, esta fe que administra realmente el futuro. Porque aquí la parashá, la porción da un giro muy importante, que José no se limita a interpretar el sueño del faraón, propone una estrategia. Y eso revela algo fundamental sobre la fe que es emuná, esta fe bíblica. La revelación que viene del Eterno no es pasiva, no deja que las personas, no deja a las personas esperando que algo suceda, entre comillas, sino que la revelación verdadera produce responsabilidad, orden y previsión. Pero la revelación sin estrategia es inmadurez espiritual. De hecho, José interpreta correctamente los sueños, pero no se detiene ahí. Inmediatamente habla de administrar, recoger, almacenar, organizar, pensar a largo plazo. Y esto nos enseña que la fe madura no es improvisada. Y muchas veces se espiritualiza la falta de planificación diciendo Elohim proveerá. Ciertamente, claro que tenemos que tener sabiduría, entender realmente el Eterno lo que quiere en cada circunstancia y cómo está obrando y cómo se está moviendo. Pero no podemos solamente, de hecho, la palabra emuná habla de esto. Ahora no es el momento, pero emuná, que es traducido como fe, en hebreo muestra exactamente esto, que es creer en Él, pero es moverse también. Y que los dos están juntos, moverse cuando y como el Eterno quiere y nos está mostrando. Pero en el mismo tiempo sabiendo, la emuna es saber que
al final todo proviene de Él. Puedo creer, puedo moverme, puedo hacer lo que quiero, pero la provisión siempre Él la da. No es porque me muevo, hago yo algo, por esto lo obtengo. No, es porque Él lo puso ahí para que yo lo pueda obtener. Y lo vemos aquí. El Eterno lo está permitiendo para que se prepare por estos 7 años de hambruna. Y la Torah muestra también que la provisión del Eterno requiere una administración humana. ¿Por qué? Porque el Eterno revela el futuro para que el hombre actúe con sabiduría en el presente. Por esto necesitamos saber administrar. Y el Eterno no solo quiere hablarnos, quiere que actuemos conforme a lo que Él revela. Y la sabiduría de José impacta tanto al faraón que impactó tanto que algo ocurre inesperado. El hombre que salió del cárcel en la mañana, porque estamos hablando de la mañana, termina gobernando una nación en el mismo día. José viene exaltado y llega del pozo al trono por la mano del Eterno. Y este es uno de los momentos más impactantes de toda esta porción que estamos viendo. En un solo día José pasó de la cárcel al trono. No por ambición, no por estrategia humana, sino por la mano soberana del Eterno. Y la Torah nos muestra que cuando el tiempo se cumple, Miketz, Elohim, el Eterno, no necesita procesos largos para exaltar a aquellos que han sido fiel en lo oculto. Faraón reconoce algo que los sabios no pudieron negar. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu del Eterno? José no se promocionó, no defendió su currículum, por decir así, no explicó su pasado a Faraón. Su autoridad no vino de su historia, vino de la presencia del Espíritu del Eterno sobre su vida. Y aquí hay un principio espiritual que quiero que veamos, porque cuando el Eterno exalta, nadie puede impedirlo, nadie, ni los sabios, nadie. Y la autoridad que José recibe, vemos que no es superficial, está respaldada por años de formación. El pozo lo despojó del orgullo, la esclavitud que pasó lo formó en el servicio, la injusticia que subió lo formó en integridad y la cárcel que ha tenido que enfrentar lo entrenó en ser líder, en este liderazgo silencioso. Nada fue en vano. El trono no fue un regalo inesperado, fue la consecuencia natural de un carácter que fue probado. Y Faraón ahora vemos que en esa circunstancia le da a José un nombre nuevo, Zafenat Panea, que más allá de los debates lingüísticos, la idea creo que esta idea central es clara, que José es reconocido como revelador de lo oculto y preservador de vida. Y esto marca un cambio profundo porque ya no es un soñador incomprendido, ya no es un esclavo olvidado, ahora es el hombre a través del cual Elohim cuida a las naciones. El Eterno no solo cambia la posición de José, él cambia la percepción que el mundo realmente tiene de él. Tal vez tú sigues en una etapa donde nadie reconoce tu fidelidad, donde tal vez tu obediencia pasa desapercibida, donde el proceso parece injusto, pero el Eterno ahora a través de esta palabra, de esta porción, te recuerda algo esencial, que la exaltación correcta siempre llega después de la formación correcta. Por esto no busques atajos, no negocias tu integridad, José no lo hizo, y no desprecies el proceso.
El mismo, el Eterno, que sacó a José del pozo, sabe exactamente cuándo y cómo levantarte a ti también. Y ahora bien, esta exaltación no es solo histórica, es profundamente profética, porque la vida de José empieza a revelar esta figura mayor que es un modelo también que apunta directamente al Mesías. Vamos a ver a Yeshua revelado en José. Yeshua que es el sabio, la sabiduría enviada para poder preservar la vida. De hecho, a partir de este punto, la porción también deja de ser una historia y se convierte en esta revelación profética para cada uno de nosotros. La vida de José no termina en su exaltación, apunta a alguien mayor. José no es el fin del mensaje. José es una sombra y es la realidad plena. De hecho, esta realidad plena se manifiesta en Yeshua. Y la escritura nos permite ver claramente los paralelos en este punto. José fue rechazado por sus hermanos, Yeshua fue rechazado por los suyos. José fue vendido por plata, Yeshua fue entregado por plata. José fue humillado antes de ser exaltado, Yeshua fue humillado antes de ser glorificado. José fue exaltado a la diestra del poder, Faraón en este caso humano, pero Yeshua fue exaltado a la diestra del Padre. Y José fue enviado para un tiempo como este para preservar vida en tiempo de hambre, pero Yeshua fue enviado para dar vida eterna en tiempos de muerte espiritual. Nada de esto es casualidad. Es el patrón redentor del Eterno revelándose progresivamente. José no fue exaltado por su carisma, sino por su sabiduría. Esta sabiduría aplicada al servicio de otros. De hecho, el Eterno por esto está dando los dones para que lo pongamos por otros al servicio de otros. Y Yeshua es presentado también en la escritura como el poder de Elohim, de Dios y sabiduría de Elohim, como vimos en Prima de Corintios 1:24. José manifestó sabiduría para administrar granos, pero Yeshua manifiesta sabiduría para reconciliar al hombre con el Padre. La sabiduría de Yeshua no se limita a palabras, se expresa en entrega, obediencia y en amor. Y es lo que el Eterno está esperando de cada uno de nosotros. Y José fue llamado a preservar vida física, sí, pero Yeshua fue llamado a preservar la vida eterna, para dar vida eterna. Pero el patrón no se detiene aquí, porque los que siguen a Yeshua somos llamados a reflejar ese mismo carácter, saber discernir los tiempos, actuar con sabiduría, cuidar la vida y ser estos instrumentos de provisión y esperanza, ser luz, ser sal, ser lo que tenemos que ser, ser lo que somos llamados a ser, porque la verdadera espiritualidad no huye de la crisis, la enfrenta con sabiduría que viene del Espíritu Santo del cielo. Y este punto nos confronta, creo yo, también con otra pregunta profunda. ¿Vemos a Yeshua solo como Salvador o también como la sabiduría que gobierna nuestra vida? ¿Y por qué digo esto? Porque creer en Yeshua sin seguir su sabiduría produce incoherencia realmente. Y administrar y a mirar a Yeshua, admirarlo a él, sin obedecer su enseñanza, produce religión. Porque no se puede sin obedecer, sin obediencia, pero caminar en su sabiduría produce vida.
El Eterno no solo quiere rescatarnos del pecado, quiere formarnos para preservar la vida de otro. Tu proceso no es solo para ti. Tu proceso es para preservar a otros, para ayudar, para servir, tu testimonio para servir a otros. Y después de entender este propósito en Yeshua, vemos como la porción nos lleva a una pregunta que es personal. Todo esto que vimos no solo es una revelación teológica, y espero que no nos quedamos solo con esto, porque es un llamado práctico. Cuando el Eterno habla, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cuál es tu respuesta? Porque toda esta porción nos conduce a este punto que yo creo es inevitable después de todo lo que, esta reflexión que el Eterno me está guiando a compartir con ustedes. La revelación siempre exige una respuesta. El Eterno habló al faraón por medio de sueños, sí. El Eterno habló a José por medio de discernimiento, como vimos, sí. Pero el resultado no dependió solo de la revelación, sino realmente de cómo se respondió a ella. La diferencia no estuvo en escuchar, sino en obedecer con sabiduría. No basta recibir palabras, hay que actuar conforme a esto. Hay que actuar, hay que obedecer conforme a la palabra. Y de hecho, José no espiritualizó el mensaje de alguna manera diciendo, no sé, Elohim ya habló, ahora él se encargará. José entendió algo mucho más profundo. Cuando el Eterno revela, el hombre necesita y debe alinearse, porque la revelación fue divina. La estrategia fue humana, pero guiada por el Espíritu. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy muchos quieren palabra, pero pocos quieren responsabilidad. Y la Torah nos enseña que la obediencia es la respuesta correcta a la revelación. Porque la fe madura responde con orden y no con emoción. José no reaccionó con miedo, no actuó por impulso, respondió con orden, planificación y visión. Y esto confronta una idea muy extendida, porque la fe no es improvisión emocional, es confianza que se expresa en decisiones sabias. La fe inmadura reacciona, pero la fe madura discierne y actúa con la sabiduría del Eterno. Por esto el llamado para nosotros es discernir los tiempos. Y de hecho, Miqueas nos enseña que hay tiempos de abundancia y tiempos de escasez, y ignorar los tiempos no es espiritual, es irresponsable. De hecho, José discernir cuándo guardar, cuándo administrar, cómo distribuir. Y la pregunta para nosotros es directa hoy. ¿Discernimos los tiempos espirituales que estamos viviendo también para prepararnos por lo que viene? Porque Yeshua está volviendo. Adonai sigue hablando a esta generación, pero solo quienes caminan en intimidad con Él pueden interpretar correctamente el momento. Y esta porción nos llama a revisar nuestra respuesta también. ¿Qué hacemos con lo que el Eterno nos revela? ¿Qué hacemos? ¿Vivimos solo por el presente o pensamos por el futuro también? Y nuestra fe está formando a otros o solo satisfaciéndonos a nosotros. La sabiduría del cielo nunca es egoísta. La sabiduría que viene del Eterno siempre busca preservar la vida. Y todo lo que hemos visto hoy llega a una verdad final. Cuando el tiempo se cumple, cuando el Eterno habla, cuando la sabiduría se manifiesta, la pregunta ya no es teológica, es personal. Por esto, cuando el Eterno habla, el propósito sí se revela, pero la decisión es nuestra.
Y todo lo que hemos visto en esta porción de Miqueas converge en una sola revelación central, la sabiduría que salva, de la que estamos hablando, ordena y preserva. Vemos que preserva la vida, vemos que no es un concepto, es una persona, es Yeshua. Y José no fue exaltado solo por interpretar sueños, fue exaltado porque caminaba en una sabiduría que no venía de Egipto, sino del Eterno y acumulada en el tiempo. Con todo lo que aprendió en la casa del Padre es su experiencia que él tuvo desde que fue llevado de la casa del Padre. Y la escritura lo confirma claramente esto. Yeshua es el poder de Elohim y sabiduría de Dios. José fue una figura profética de esta sabiduría encarnada, porque diseñó los tiempos, habló con autoridad sin orgullo, actuó realmente con estrategia, sin miedo, y fue este instrumento para preservar la vida en medio de estas crisis. Pero lo que José fue sombra. En Yeshua es plenitud. Yeshua no solo interpreta el futuro, Yeshua es el camino del Padre para el presente y la eternidad. Por esto la pregunta que esta porción nos puede dejar de alguna manera no es solo qué soñó el faraón, ni cómo José interpretó. La pregunta que hay aquí, la pregunta que hay aquí, ¿quién gobierna hoy tus decisiones? ¿Tu lógica, tu miedo o la sabiduría de Yeshua? ¿Por qué? Porque la sabiduría humana administra lo visible, pero la sabiduría del Mesías transforma el corazón, ordena la vida y nos prepara por estos tiempos de abundancia y de escasez. Y cuando Yeshua gobierna, esta revelación se convierte en dirección. La fe se convierte en obediencia y el propósito se manifiesta en el tiempo correcto. Miqueas no es solo un momento histórico, es una invitación eterna a confiar en la sabiduría viva del Eterno. Esta porción, esta parasha de Miqueas nos ha mostrado algo muy claro, que el Eterno sigue hablando, que sigue revelando su voluntad, que sigue mostrando realmente el camino. Pero el problema nunca ha sido el silencio del cielo. El verdadero desafío está en cómo respondemos cuando el Eterno habla. Josué escuchó, discernió, obedeció y permitió que la sabiduría del Eterno gobernara sus decisiones. Y otros escucharon el mismo sueño, sí, pero no tuvieron oídos realmente para entender ni un corazón dispuesto a obedecer a esto. Y hoy ocurre lo mismo, porque la revelación no transforma por sí sola. La interpretación correcta no es suficiente. El propósito solo se manifiesta cuando hay una respuesta alineada realmente con la voluntad del Eterno. Yeshua, la sabiduría encarnada, sigue siendo el punto de decisión para cada uno de nosotros. Seguir nuestra lógica, obedecer nuestras emociones o someternos a la sabiduría que proviene del cielo. Porque cuando Yeshua gobierna, el tiempo realmente se ordena. Las crisis se convierten en oportunidad y el propósito se revela y se revela con claridad. El Eterno ya habló en su palabra. La sabiduría ya fue revelada a través de Yeshua. La decisión ahora es nuestra. ¿Qué decisión tomamos? ¿Quién gobierna hoy tus decisiones? ¿Tu lógica o la sabiduría de Yeshua? Y vamos a concluir con una oración. Vamos a agradecer al Eterno por todo lo que Él nos ha dado hasta este momento. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque
tú hablas hoy, todavía hablas. Y te agradecemos porque cuando tú hablas a nuestro corazón, nada queda igual. Cuando tu voz se oye en nosotros, esto tiene que transformar y transforma. Te agradecemos porque estos tiempos de silencio que algunos estamos viviendo tienen un propósito. Te agradecemos porque tú sabes lo que estás haciendo, aun cuando estás en silencio. Y gracias porque tú nos estás recordando que nada de todo lo que estamos viviendo es por casualidad, todo tiene un propósito. Gracias, Rey. Gracias por tus propósitos. Gracias porque todo tiene también un tiempo que estamos viviendo para esperar este tiempo de cumplimiento de tus promesas, de la liberación, de tus propósitos, de estos diseños que tú has establecido para cada uno de nosotros. Abba, pero también queremos reconocer que muchas veces tú has hablado y no hemos escuchado. Y a veces el silencio sucede para esto, porque hemos oído tu voluntad, pero no hemos practicado, no hemos cumplido, no hemos obedecido. Por esto tú te quedas en silencio, porque ya hablaste y nosotros teníamos solamente que obedecer. Estás esperando que nosotros obedezcamos. Gracias, Rey, porque sí hemos recibido tu palabra, pero no siempre hemos permitido que tu sabiduría nos guíe. Por eso decidimos dejar que tu sabiduría nos guíe en todo paso que estamos dando, Rey. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a vivir conforme la sabiduría que viene de Yeshua, a obedecerte en palabra, en todo lo que nos estás pidiendo, estás esperando de nosotros. No actuarse con nuestros temores, nuestros pensamientos, sino actuar esperando tu tiempo, como tú quieres. No buscar atajos, no buscar adelantarnos, sino siendo obedientes, esperando el momento justo. Ayúdanos, Rey. Ordena nuestros tiempos. Ayúdanos también a administrar bien todas las cosas que tú pones en nuestras manos para ver tu bendición, para llegar a tu bendición. Gracias, Rey. Gracias porque tú nos preparas y ayúdanos a prepararnos para días de abundancia y también cuando tú permitas días de escasez para tener desde la abundancia y sobrevivir en los días de escasez. Gracias, Rey. Que todo lo podamos hacer para glorificar tu nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Ven, amén. Y amén, amados. Amén. Y antes de cerrar, quiero hacerles una pregunta, una última pregunta muy sencilla, pero creo que es muy profunda. ¿En qué área de tu vida necesitas que la sabiduría de Yeshua gobierne tus decisiones? Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este tiempo tan hermoso de la reflexión de su palabra. Les mando un abrazo fuerte y con favor del Eterno, nos vemos a la próxima.